Atención, nueva advertencia sobre el podcast de hoy. En este audio voy a desvelar algunas de las incógnitas que planteé en el último programa. Por eso, aunque puedes seguir escuchándolo, quiero decir que para disfrutarlo no es imprescindible saber lo que dije en el anterior, yo creo que sí que puede ser buena idea que escuches aquella precuela, un podcast que titulé como Rivalidad entre los conventos en la Vitoria del siglo XVI. Pero eso queda a tu elección. Ahora, dentro cabecera. No hay nada nuevo en este mundo, salvo la historia que no conoces. Ahora nos toca descubrir esa historia. Desde Vitoria-Gasteiz, capital en el norte, saludos. Mi nombre es Ismael García Gómez. Soy un arqueólogo que a veces cuenta historias. Historias de nuestra historia. ¿Te apetece escuchar una? Si es así, adelante. Bienvenida, bienvenido a la máquina del tiempo. Cinco, 4, 3, 2, 1, ¡vamos! Hoy volvemos de nuevo a la Vitoria de finales del siglo XVI. La ciudad se encuentra políticamente dividida entre dos facciones rivales, una encabezada por la poderosa familia de los y las Álava y otra por el linaje de Paternina. Los choques que nutren su enemistad son constantes en el ayuntamiento, alcanzando a veces algunos ámbitos que en principio uno pensaría que no tienen nada que ver con el desarrollo de la política municipal. Uno de esos ámbitos es el de los conventos, unos conventos llenos de monjas pertenecientes a esos mismos clanes rivales. Es por eso que me pregunto, ¿manipulaban estos linajes a las monjas según fueran sus intereses? Vamos a verlo. Sígueme y te cuento lo que he averiguado. Pero antes, permitidme un par de mensajes. Suscríbete al canal o sígueme en Twitter. Allí soy @arqueólogo_. Para así estar al corriente cada vez que publique un nuevo podcast. Si te gusta lo que oyes, apoya el trabajo que me lleva a preparar este audio dándole al like o compartiéndolo en redes. Y por último, recuerda que este podcast puedes encontrarlo tanto en iVoox como en YouTube o incluso en Spotify. Basta que teclees Historias de Vitoria y Álava en sus buscadores y ahí te saldrá. Y creo que eso es todo. ¡Venga! Ahora sí, ¡despegamos! Verano de 1589. Los regidores, miembros del Concejo de Vitoria, están convocados a una importante reunión. Todos habían sido avisados, pero a pesar de ello, ninguno tenía costumbre de ponerse en camino a la casa de juntas hasta llegada la hora, es decir, hasta que las campanas hacían su llamamiento. Por aquel entonces, el ayuntamiento o casa consistorial se encontraba en la parte alta de la ciudad. Era un edificio pegado a la iglesia de San Vicente que había sido construido hacía ya casi un siglo, allá por el año 1507. Su estructura era bastante sobria en lo monumental, aunque muy práctica desde el punto de vista funcional, pues ofrecía amplias dependencias para las distintas necesidades municipales. En su planta baja se encontraban la celda y habitáculos de la cárcel. En la planta superior era donde se localizaba la Cámara del Concejo, donde tenían lugar las reuniones. Una vez
habían acudido al llamamiento de las campanas, los regidores tenían como ritual preceptivo asistir a una misa particular pensada para este tipo de ocasiones. Solo después pasaban y se sentaban cada uno en el sitial que le correspondía dentro del salón de plenos. Todos así dispuestos, ya podían dar comienzo los debates. Pero bien, creo que no he mencionado el momento concreto en que tuvo lugar esta sesión. Situaros, por favor, estamos en un día 9 de julio de 1589. En el orden de asuntos a tratar, solo hay uno que va a ser el principal y monográfico. Se trata de una importante votación para ver si en efecto el ayuntamiento concedía o no a las monjas de Santa Cruz un pedazo de calle cuya donación habían solicitado. Con estos terrenos lo que querían era ampliar la extensión y edificios de su convento. A lo largo de todo el último año, en múltiples reuniones, los representantes de las religiosas ya habían tenido oportunidad de exponer todos los argumentos por los cuales, a su juicio, tal donación no solo iba a ir en beneficio de las monjas, sino también en beneficio del propio ayuntamiento. Hoy, 9 de julio, era sin embargo el turno de aquellos que se negaban a que todo aquello sucediera. Su portavoz, Gaspar Ortiz de Zárate, iba a tomar la palabra para, antes de la votación, ir desgranando todas las razones que desaconsejaban, a su juicio, hacer tal concesión al convento de Santa Cruz. Sospecho que la tensión que debía respirarse en aquel salón de plenos debía ser bastante notable. Miradas y gestos suspicaces, críticas y cuchicheos por lo bajo, regidores que se removían nerviosos en sus escaños. ¿A qué tanta inquietud? En el fondo, lo que pasaba es que esta cuestión de las monjas solo era un rifirrafe más de los tantos que alimentaban aquella eterna pelea entre dos bandos que tenían divididos a los regidores. A grandes rasgos, podríamos decir que aquellos que opinaban en contra de las monjas de Santa Cruz estaban encabezados por el linaje de los y las Álava. Este bando representaba los intereses de una oligarquía que apoyaba incondicionalmente los designios de la monarquía de los Austrias, mientras que el bando en favor de las monjas, que estaba encabezado por los Paternina, no es que lo formaran familias que acaso pudieran estar en contra del monarca, nada más lejos de ello, sino que por lo general estas familias eran más reivindicativas del papel y privilegios que les correspondían a los hidalgos y la nobleza frente a la propia monarquía. Debo advertiros, sin embargo, que estos bandos nunca aparecen explícitamente definidos o descritos, como yo lo he hecho en los textos. Dicho de otro modo, su existencia la he deducido yo de la lectura de los distintos documentos que son los que nos hablan de este asunto y pleito con las monjas de Santa Cruz. En cuanto a la posición de esos linajes ante la monarquía, basta seguir su trayectoria para advertir los matices que los diferenciaban. Sea como fuere, todo apunta a que en este asunto los supuestos intereses de las monjas no son tanto los de ellas como los de los regidores de los distintos bandos. Bandos, hombres, que empujan a estas mujeres, a estas religiosas, a participar en sus disputas. Con todo, tampoco debemos situarnos en el extremo opuesto y pensar en estas monjas de Santa Cruz como simples hermanitas de la caridad. Estas monjas sabían de sobra dónde se metían, sabían quiénes las apoyaban y a quiénes querían apoyar ellas. No en vano, muchos de aquellos regidores enfrentados en el concejo eran a menudo sus padres, hermanos o incluso hijos, en el caso de aquellas viudas metidas a monja. Existía, por lo tanto, una rivalidad entre las familias del gobierno municipal que tenía su traducción, digamos así, en una rivalidad entre monjas, una competencia entre los distintos conventos y, en este caso concreto del podcast de hoy, entre las religiosas del convento de Santa Cruz y las carmelitas descalzas de la Orden de Santa Teresa de Jesús, que ya todos y todas sabían, estaban a punto de llegar a Vitoria para instituir un nuevo convento en el renovado edificio del antiguo Hospital de la Magdalena. Ciertamente,
Apenas había pasado un mes de la celebración de otra importante sesión plenaria en la que el concejo ya había hecho capitulaciones, es decir, ya había cerrado un convenio con la Orden del Carmelo para que, a la mayor brevedad posible, un reducido grupo de monjas pasara de Burgos a Vitoria para ocupar el convento de la Magdalena. En aquella anterior junta, los distintos bandos y regidores habían vuelto, cómo no, a escenificar por enésima vez sus rivalidades. La cosa venía de lejos, pero no quiero remontarme demasiado. Solo diré que en 1575 el ayuntamiento ya había acordado que era necesario contar en Vitoria con un nuevo convento femenino, al cual se destinarían las rentas y dependencias de un viejo hospital municipal, el ya aludido Hospital de la Magdalena, que hoy día tendríamos que ubicar donde se encuentra la Catedral Nueva. Por aquel entonces se buscó que estas nuevas monjas fueran monjas agustinas, pero la rivalidad en el gobierno local era total y hasta en ese detalle todo fue discutido. En 1576, con cargo al erario público, el municipio siguió adelante con sus planes. Renovó las instalaciones de aquel hospital y construyó incluso las celdas que habrían de ocupar las religiosas. Por entonces aún no se había decidido quién iba a ocuparlas, pero al poco se optó por las citadas carmelitas descalzas. ¿Y cómo creéis que debió sentar en el resto de conventos vitorianos todas las facilidades que se habían dado a las monjas de esta orden para ofrecerles un nuevo convento prácticamente a estrenar y construido con dinero municipal? Para mí no caben muchas dudas. Obviamente tuvo que sentarles mal, muy mal, diría, porque de algún modo todas las congregaciones vivían en buena medida de las diversas donaciones y concesiones que cada cierto tiempo les hacía el ayuntamiento. Y no iba a ser lo mismo competir por esas donaciones entre dos conventos, el de Santa Cruz de las Dominicas y el de Santa Clara de las Franciscanas, por hablar solo de los femeninos, que hacerlo contando con un rival más. Vamos, que los mismos recursos que había antes ahora iban a tener que ser repartidos entre un número mayor de congregaciones, por lo que necesariamente iban a tocar a menos. No es por lo tanto casual que a partir de entonces las monjas de Santa Cruz y quienes las apoyaban empezaran a hacer peticiones de un calibre que años antes ni siquiera se habrían tomado en consideración. Antaño, pedir, como pedían, que se les concediese toda una calle, la actual San Vicente de Paúl, recordemos, hubiera sido considerada una solicitud excesiva, quizá incluso insolente, pero en ese nuevo contexto de las últimas décadas del siglo XVI, esa misma petición podía parecer incluso escasa, si la comparamos con la concesión de todo aquel nuevo y flamante convento a estrenar con todas sus rentas y tierras que iban a recibir las carmelitas descalzas a su llegada a Vitoria. Como seguramente ya suponéis, todos aquellos ayuntamientos que legislatura tras legislatura habían estado abonando el camino para el desembarco de las descalzas, estaban obviamente controlados por aquella facción de concejales que lideraba el linaje de Álava. Sus oponentes, con los Paternina en cabeza, eran contrarios a las carmelitas y fervientes partidarios de las dominicas de Santa Cruz. En definitiva, quien apoyaba a unas estaba tácitamente en contra de las otras. Pero habíamos dejado a Gaspar Ortiz de Zárate a punto de empezar su alegato en aquella junta municipal del 9 de julio. Volvamos por lo tanto al interior de aquel salón de plenos. A través de sus ventanas, no cabe duda, los regidores debían disfrutar de unas buenas vistas hacia los lejanos montes de Vitoria. Una panorámica que quedaba a espaldas de nuestro ponente. Pues bien, según apunta la documentación, Gaspar Ortiz de Zárate empezó su discurso negando la mayor, es decir, negando que las dimensiones del convento de Santa Cruz no fueran suficientes, como las dominicas aseguraban. Incluso fue más lejos. Llegó a afirmar que aquellas no solo es que disponían de todas las dependencias necesarias para la clausura, sino que además, si hubieran querido, aún era perfectamente factible haber construido más edificios sin necesidad de conseguir más terreno. Porque en el dicho monasterio sí que hay casa de labor,
y noviciado, y enfermería, y todas las oficinas necesarias, y huerta, y casa muy espléndida de mucho sitio y servicio, porque la casa y huerta tiene, ahora señala en cifras la extensión que aún hoy día ocupa el convento de Santa Cruz, tiene 420 pies de largo y 150 pies de ancho, de que caben a la huerta 260 pies de largo y 150 de ancho, donde pueden hacer cualesquier oficinas y ensanchar la casa y les quedará muy suficiente huerta. Además, Gaspar y el bando opuesto a las monjas de Santa Cruz no se cortaron al aportar otras ideas. Una serie de ideas que, sospechosamente, no parece que se les hubieran ocurrido a las monjas ni a quienes defendían su parecer, como por ejemplo la de construir en alto, es decir, la de elevar en un piso la altura del convento. Dice al respecto Gaspar: y si no quieren ocupar el suelo que ocupa de la dicha huerta, pueden levantar un piso más la dicha casa y hacer en él conveniente habitación y servicio, porque la casa que tienen ahora es baja, pero tiene muy firmes y seguras paredes de piedra. Otra idea, o alternativa, a la que los que se oponían a las de Santa Cruz pensaban que éstas podrían recurrir, era a la opción de construir nuevos edificios en el mismo suelo de la huerta que ya tenían, que debía ser de por sí muy amplia. Señalan en concreto que tienen las monjas bastante lugar y sitio en la dicha su huerta para ensanchar un cuarto harto suficiente y bastante para otras tantas monjas como al presente están. De hecho, el suelo ocupado por dicha huerta debía ser tan amplio que en algún momento de su historia las monjas no habían dudado en vender una parte del mismo, un detalle que no había pasado desapercibido a sus opositores, que denunciaron como: si es necesario, las monjas pueden agrandar su huerta recomprando la de Miguel de Gamarra, que confina con la suya, que es muy grande y de mucho sitio y suelo, y la vendieron ellas mismas a Diego Martínez de Gamarra, padre de Miguel, y es cosa evidente que no la habrían vendido si, como dicen ahora, tienen y tenían necesidad de más sitio. Mucho tiempo tuvo que estar hablando Gaspar, porque aún le cupo exponer muchos otros argumentos en contra del deseo de las religiosas. Añadió, por ejemplo, que esa calle cuya donación solicitaban las monjas no era de poco provecho, como decían ellas, y que no era una simple calleja, como también decían, sino toda una calle real, es decir, una calle de notable relevancia que alcanzaba los 8 metros de anchura. En su alegato, Ortiz de Zárate también insistió en el detalle de que este tramo de calle era un nudo de comunicaciones clave para el movimiento del vecindario. Son varias las apreciaciones que hace en este sentido. Para empezar, señala que este problema circulatorio afectaría a unos 500 vecinos, que son los que viven en la calle Nueva, en la Pintorería, en la Cuchillería, Burullería y calle de Santo Domingo. Los dichos barrios quedarían cerrados sin tener ni paso ni correspondencia con los demás de la ciudad, especialmente el barrio de la calle Nueva y de San Ildefonso, donde hay mucha vecindad y la mayor parte es gente de labranzas. La posibilidad de dar un rodeo comportaba dificultades, al parecer, muy enojosas. Por un lado, porque todas las calles de esta parte de la ciudad se encontraban escalonadas y pasar de una a otra por los cantones siempre comportaba la dificultad de tener que subir o bajar cuestas. Este problema era especialmente conflictivo en el caso de la circulación con carros, pues como dice Gaspar, la mayor parte de los vecinos de la ciudad que suelen pasar con sus carros por la dicha calle pública se quejan del mucho agravio y perjuición que reciben en que se cierre la dicha calle. Otra posibilidad que había que descartar era rodear por fuera de las murallas, pues a juicio de los opositores, en ninguna manera podían pasar los carros por detrás del muro público, porque a la una parte, en la puerta de San Ildefonso, está un molino que impide el paso de los carros, y por la otra parte, en la puerta de Urbina, hay una puente sobre el foso y cava que no da lugar a que pueda pasar ni volver carro, y el camino no se puede aderezar ni ensanchar más de lo que ya está.
El problema circulatorio que generaría prescindir de esa calle que querían las monjas debía ser asimismo especialmente perjudicial para los numerosos labradores que vivían en esta parte de la ciudad, pues se les quita el paso a los labradores para cultivar sus heredades y estercoladas y encerrar sus reses, que todo se habría de hacer con mucho rodeo. Es más, aunque no fueran labradores o labradoras, aquellas personas que pasaban por allí para obtener leña o con agua para sus casas, también se verían perjudicadas, puesto que toda la leña que los dichos barrios han menester, la cal y otros materiales para edificios de las casas, entran por la dicha calle. Y lo mismo sucede con el abastecimiento de agua, pues esta calle es paso muy necesario para traer agua y las demás necesidades de los vecinos de los barrios más circunvecinos, pues todos ellos cogen el agua de la fuente de Urbina. Me parece muy curioso este detalle de la obtención del agua, pues en Vitoria no existían, como era habitual en otras ciudades de la época, los llamados aguadores, hombres que previo pago de cierta cantidad llevaban el agua desde las fuentes a las casas del vecindario. Aquí eran las mujeres las que iban por el agua que era necesaria para el consumo doméstico. Lo deja bastante claro Gaspar en su discurso cuando dice que por la dicha calle, de nuevo la que pretenden las monjas, se va a la fuente que llaman de Urbina, que está fuera del portal de Urbina, donde se provee de agua mucha parte de la ciudad. Y puesto que ordinariamente son las hijas de los vecinos o las criadas las que traen el agua para el servicio de sus casas, si tuvieran que ir por fuera de la muralla, tanta distancia como la que hay entre el dicho portal de San Ildefonso y el de Urbina, se podrían ofrecer fuerzas y agravios en grande perjuicio de la honra de dichos vecinos y de sus mujeres e hijas e criadas, que son quienes ordinariamente acostumbran a ir a la dicha fuente por el agua necesaria, como dicho es. Y bueno, por si no lo sabéis, porque no lo he comentado, os diré que dicha fuente de Urbina se encontraba donde hoy la Plaza Bilbao, ahí junto al Parque del Norte. Es decir, inmediato a la salida del casco antiguo de Vitoria, según se va en dirección a la actual calle de Portal de Villarreal. Pero los posibles perjuicios del cierre de aquella calle podían alcanzar también a los mercaderes. Según Gaspar, de no poder pasar por ese tramo de calle que quieren las monjas, se quita paso a los comerciantes que vienen de los puertos de Bilbao, Lekeitio, Bermeo y la costa de Vizcaya. En efecto, había que tener en cuenta que esos mercaderes no traían precisamente productos de lujo, sino mercancías que eran de primera necesidad para mantener abastecida a la ciudad y su mercado. Prescindir de esta calle era en perjuicio general e particular de esta ciudad y vecinos de ella y lugares de su jurisdicción, viandantes que vienen de fuera con mantenimientos, bastimentos y provisión de pan, leña, herrajes, pescado y aceite para la dicha ciudad, por ser la dicha calle una de las principales de las 6 que la dicha ciudad tiene y salen que corresponden a la plaza del mercado de ella. Otro de los argumentos que esgrimían los que se oponían a las monjas era el de que la cesión de aquel tramo de calle, actual San Vicente de Paúl, recordemos una vez más, podía obstaculizar los movimientos de la guarnición vitoriana en caso de que hubiera que defender las murallas que por esa zona de la ciudad se encontraban. Decían que, por ser la dicha calle pública para el servicio de la ronda que se debe hacer en tiempo de necesidades de guerra, por estar conjunta al muro de la dicha ciudad a la parte de Francia y Navarra, si se cerrara, cesaría el servicio que de ello puede tener el rey, nuestro señor y la propia ciudad. Para evitar este problema, alguno de los defensores de las monjas propuso ensanchar un camino que rodeaba las murallas por la parte de fuera. Sin embargo, también esta opción implicaría prejuicios. Antes ya he indicado algunos, pero aquí se añaden otros, porque ensanchar dicho camino sería echar a perder el foso que defiende el muro público, abajándolo, allanándolo e hinchéndolo de tierra, y la ciudad tiene necesidad del dicho muro y cava y foso para ocasiones en que se podría ofrecer por estar en frontera de Francia y de otros reinos y extraños. Y bueno, yo creo que a estas alturas de su discurso Gaspar ya debía estar bastante cansado de hablar y aportar razones.
No obstante, con toda intención, seguro que había reservado energías para el final de su alegato, pues los problemas legales, que eran fundamentalmente dos, eran quizá los más potentes argumentos para desestimar la intención de las monjas. Primer argumento legal. Existía al parecer un impuesto llamado fundo que la ciudad pagaba al monarca en concepto del mantenimiento del suelo público, el cual implícitamente obligaba al rey a mantener ese suelo con tal uso público. Porque la dicha ciudad paga a su alteza 40 y tantas mil maravedís de renta en cada año por el suelo y población de ella, que llaman fundo, y no se puede dar la dicha calle en ningún sitio habiendo la dicha contradicción. Segundo argumento legal. Al parecer, también existía un privilegio otorgado por los reyes católicos que obligaba a que todo cambio en la calificación del suelo urbano solo podía producirse si se daba un acuerdo pleno por parte de toda la ciudadanía y no solo por parte del concejo. Porque por carta ejecutoria librada por los señores reyes católicos en favor de la dicha ciudad está proveído y mandado que no se pueda dar ningún solar, sitio ni suelo sin voluntad y consentimiento de todos, aun en caso de que sean conformes, siendo el agravio perjuicio de algún tercero. Y bueno, estos son en fin la mayoría de los argumentos expuestos por Gaspar Ortiz de Zárate en aquella sesión plenaria del 9 de julio de 1589. Obviamente, él enumeró otros muchos argumentos que no voy a mencionar para no alargar demasiado este podcast, pero os puedo asegurar que entre ellos nunca se menciona nada parecido a la que yo creo es la verdadera razón de fondo. A ver cómo lo digo. En aquel entonces ya sabían que era lo políticamente correcto, ¿no? Vamos a decir, de algún modo. Y no habría sido nada políticamente correcto decir algo así como que, en definitiva, que como sois el enemigo y al enemigo ni agua, pues eso, que vuestras monjas de Santa Cruz se quedan sin calle, por la misma razón que vosotros nos habéis puesto todos los obstáculos posibles para atraer a nuestras monjas carmelitas al convento de la Magdalena. En fin, que después del alegato de don Gaspar Ortiz de Zárate hubo una votación y esta se saldó negativamente para las monjas, que vieron cómo sus pretensiones sobre la calle San Vicente de Paúl les fueron denegadas. Con todo, no creáis que se amilanaron. Llevaron el pleito al Consejo Real de Castilla, que apenas unos meses después, eso sí, ratificó esa solución denegatoria adoptada por el Ayuntamiento de Vitoria. Los del bando de Paternina no debieron acabar muy contentos, obviamente, pero ¿qué pasó con sus rivales y con la orden a la que apoyaban? ¿Consiguieron finalmente asentarse en Vitoria las carmelitas descalzas a pesar de todas las resistencias? Afortunadamente, esto es un podcast y para tratar este asunto puedo traspasar ciertas líneas que en un artículo científico yo mismo no podría ni querría traspasar. Veréis a lo que me refiero. La historia cuenta cómo, casualidad, a principios de ese mismo año de 1589, en que aún estaba dirimiéndose este asunto de la calle y las monjas de Santa Cruz, hubo cierta doncella, conocida o llamada Isabel de Zaldívar, que ofreció al ayuntamiento aportar los 5.000 ducados a que ascendía su herencia al futuro convento de la Magdalena, con la condición de que el concejo accediese a que dicha fundación fuese de carmelitas descalzas. Ella misma entraría al convento. Lo que no cuenta la historia, o no he encontrado que lo cuente hasta que he acudido yo mismo al pleito, es que esa herencia en realidad la obtuvo después de pleitear en sede judicial contra su propio padre, Alonso de Zaldívar, quien una vez muerta su mujer, Isabel Ruiz de Vergara, se había apropiado de una parte de la herencia que en realidad debía pasar de madre a hija. Lo que tampoco contaba la historia es que aquella Isabel hija había tomado la iniciativa de ir a juicio no tanto por ella misma, que en realidad era casi una niña, sino por influencia de su tío, Francisco Ruiz de Vergara, hermano de su madre muerta y antiguo procurador general de la ciudad y su jurisdicción. En fin, que por lo que he podido leer todo apunta a que este ofrecimiento supuestamente altruista de Isabel al ayuntamiento
no salía en realidad de ella, sino más bien de su tío Francisco. ¿Y dónde podríamos ubicar políticamente a este último? Pues por su forma de proceder en repetidas ocasiones, por sus lazos familiares y principales contactos, conjuntamente al bando de quienes estaban en contra de las pretensiones de aquellas monjas de Santa Cruz de las que antes hemos hablado. En efecto, constantemente a lo largo de esos últimos años del siglo XVI observamos cómo en todo lo que tiene que ver con las idas y venidas de las monjas descalzas de la Magdalena y de las dominicas de Santa Cruz se cuentan prácticamente siempre los mismos nombres, los mismos regidores y las mismas familias. El cronista Fray Juan de Victoria nos da a conocer algunos de estos nombres cuando dice: habiendo pedido el monasterio de Santa Cruz de Dominicas una calle que está entre el portal de Urbina y portal de San Ildefonso para extender su casa, hubo ayuntamiento, y por tener allí hijas y hermanas, votaron que se les diese el doctor Ortiz de Caicedo, Diego de Paternina, Francisco de Ali Esquivel, Diego de Salvatierra y Juan López de Escoriaza, entre otros. Por contra, también había otros que estaban en no dar, que fueron Jerónimo de Urbina, Francisco Ruiz de Vergara, Juan López de Cámara, Jerónimo de Álava y otros. Esos otros, tanto en uno como en otro lado, podríamos complementarlos y añadir nuevos nombres, decir quiénes eran. Pero de nuevo el podcast se me alargaría demasiado. Baste decir que son los mismos bandos de que he hablado antes, uno liderado por los Álava en favor de las descalzas y otro liderado por los Paternina en favor de las de Santa Cruz. Pero no quiero finalizar el podcast de hoy sin una última idea que nos va a ayudar, creo, a entender que los conventos eran, dejando a un lado otros aspectos, una pieza más sobre el tablero de juego político. Veréis, esta rivalidad de la que hemos hablado hoy alcanzaba otras esferas sociales, comportaba riesgos para el prestigio de las familias y podía suponer incluso un peligro para la vida de los litigantes. Y como muestra de esto último, un botón. Alonso de Zaldívar, aquel que pleiteó con su hija por la herencia y que rivalizó con su cuñado Francisco de Vergara, a pesar de su parentesco, pertenecía sin embargo al bando de aquellos que apoyaban a las monjas de Santa Cruz. Estas monjas pertenecían y pertenecen de hecho a la Orden de Santo Domingo, una orden muy influyente dentro de la Santa Inquisición, hasta el punto de que alguno de sus mandatarios tenía la potestad de poder designar o conceder el honor a un individuo designado para que éste ejerciera como familiar de la Inquisición. Casualmente, Alonso de Zaldívar era uno de esos familiares de la Inquisición, cercano a la Orden de Santo Domingo. Esto significaba que en cualquier momento Alonso podía, si quería, lanzar serias acusaciones contra sus conciudadanos y ponerles en verdaderos aprietos, como de hecho parece que hacía con bastante frecuencia, pues según comentan las crónicas de la época, era hombre acostumbrado a infamar a personas principales y quitarle su honra con intenciones maliciosas. En el caso que nos ocupa, se sabe que Alonso llegó a acusar de judaizantes a su suegro Juan Ruiz de Vergara y a su propio cuñado Francisco Ruiz de Vergara, a los que tachó de hacer juderías. Esta forma de actuar yo creo que se entiende mucho mejor si la situamos en ese contexto de rivalidad entre estos dos bandos de regidores que existían, que se habían conformado dentro del gobierno municipal. Pero bueno, al final, en este caso, los Ruiz de Vergara acabaron saliendo triunfantes, y no solo. Se las apañaron para que Alonso de Zaldívar acabase con sus huesos en las cárceles de la Inquisición de Logroño. Como veis, no se andaban en tonterías por aquel entonces. En fin, que a veces tengo la impresión de que estos bandos de finales del siglo XVI no son sino una secuela de aquellos otros bandos de Ayala y de Calleja que se enfrentaban en la Vitoria bajomedieval. Los conventos y las monjas pillaban por ahí en medio. Eran un motivo más para la pelea, un pretexto, si queréis. ¿Vosotras? ¿Vosotros? ¿Qué pensáis después de todo esto que os he contado? Lo dicho, con esto, por hoy ya hemos llegado al final de nuestro viaje.
Compañera, compañero, espero verte por aquí la semana que viene. Recuerda que el próximo martes subiré un nuevo viaje en el tiempo. Si todo ha ido bien, te agradecería que me lo hicieses saber plantando un me gusta a este audio. Si además compartes en redes el podcast, mejor que mejor. Todo ello me servirá de incentivo para seguir elaborando más y mejores historias de Vitoria y Álava. Recuerda que esta es una iniciativa que realizo sin apoyos y confeccionar todo este material lleva su tiempo. Por ello, aunque solo sean simbólicos, tus me gusta son importantes para seguir con ánimo en esta labor divulgadora. Ya sabes, si quieres enterarte cuando publique nuevos capítulos, suscríbete al canal o sígueme en Twitter. Allí soy @arqueólogo_. En fin, sea como fuere, es que ricasco por la escucha. Agur agur.